relacionadas a proyectos de tecnología, ¿no? Yo les voy a contar un poco, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Primero, vamos a dar un pequeño marco conceptual de qué cosa es gestión del cambio. Por ahí que el término nos puede sonar medio rimbombante, ¿no? Esos clichés que siempre nos venden los consultores por ahí, pero ciertamente es un tema muy importante, efectivo en proyectos en general y en proyectos de tecnologías de información mucho más. Y luego vamos a tratar de llevar esa teoría a un ejemplo, que es uno que hemos desarrollado, un proyecto de tecnologías que hemos desarrollado dentro de la Clínica Angloamericana. Bien, entonces mi nombre es Alfredo Cubillas y estamos aquí para presentarles el tema. Tendríamos que empezar por tratar de esbozar un concepto en relación al cambio, ¿no? ¿Qué es el cambio? ¿Por qué es tan importante tener claro qué es? Y por qué tenemos que, a nivel de las organizaciones, cuando implementamos proyectos de TI en las organizaciones de salud, por qué es importante tener que gestionarlo. Pues bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua marca un concepto muy puntual, pero yo más bien quisiera llevar esto a un concepto propio, por ahí leyendo un poco de aquí, un poco de allá, y al final es lo que cada uno de nosotros pueda ir puntualizando, ¿de acuerdo? En relación con la imagen que se presenta en general, un cambio es dejar atrás formas de hacer las cosas, estructuras, procedimientos, es cambiar de un estado para llegar a otro, la mayoría de las veces para cambiar de un estado a otro mejor, ¿de acuerdo? Digo la mayoría de las veces porque, bueno, a veces el cambio nos lleva por un camino equivocado, porque no se gestionó adecuadamente o porque la decisión que se tomó quizás no fue la más acertada y, bueno, terminamos en un caso de fracaso, ¿no? Pero la intención, en todo caso, de llevar a cabo un cambio, en cualquiera que sea el aspecto de la vida de una persona o de una organización, es pasar de un estado A a un estado B, siendo este estado B mejor que el estado A, dejando atrás formas de hacer las cosas, costumbres, estructuras, ¿de acuerdo? Para que queden en el recuerdo y darle cabida más bien a esta nueva situación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos a continuación, bien, ya sé que el cambio está ahí, el cambio está en todos lados, en mi vida personal, en mi vida profesional, las organizaciones experimentan los cambios, pero en relación a las organizaciones tendríamos que preguntarnos por qué es que se producen cambios dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Vivimos en general, y ni siquiera estoy centrándonos en el tema de salud, porque todavía centramos en el tema de salud, hablando del sector privado, donde hay una competencia. En el sector público, bien, si bien es un tema subvencionado, no tiene, o más bien tendría que buscar que ser más bien un servicio de calidad para evitar que se hable mal del servicio que damos, ¿de acuerdo? Pero en general siempre hay una condición de tratar de cambiar para poder responder a exigencias del mercado, ¿de acuerdo? Y como respuesta a esas exigencias del mercado, las organizaciones toman decisiones estratégicas. Tenemos que expandirnos, tenemos que salir de la sede en la que estamos para ir a otros lugares, tenemos que apuntar quizá a otro grupo de usuarios, porque hablando en términos de negocios, quizá este grupo nos resulta más rentable que este otro, o tenemos que variar el mix del tipo de cliente con el que trabajamos actualmente. Se producen cambios porque hay problemas que presentan las organizaciones, en algunos casos de eficiencia, porque trabajamos con algunos sobrecostos, porque bueno, llegaron los años verdes, los años buenos, y comenzamos a contratar un montón de gente y nos sobrepoblamos de personal, y cuando los costos comienzan a ser muy altos, los ratios de rendimiento comienzan a ser menores, entonces hay que tomar decisiones, ¿no? Eso también es un cambio para enfrentar algunos problemas dentro de las organizaciones, con problemas empresariales me refiero. Hablaba del tema de la optimización, un tema, por ejemplo, que yo recuerdo hace un par de años llevamos a cabo un proyecto de optimización dentro de la clínica en la que yo trabajo,
que tenía que ver con la adquisición de ropas de cama, ¿no? La ropa que adquirimos tiene un periodo estimado de vida de 6 meses y sin embargo veíamos que las compras se hacían cada 15 días. ¿Por qué, no? Claro, o sea, en el tiempo habían cosas que se habían comprado que iban ya cumpliendo su plazo de vida, digamos, pero comenzamos a llevar algunos registros y nos dimos cuenta que mucha ropa se descartaba porque se manchaba con un desinfectante que es el Ibiclean. Probablemente conozcan el producto, que al entrar en contacto con el cloro de la lejía en el lavado, la ropa se manchaba. Y como ropa manchada, en una clínica privada, digamos que no es muy bien visto, ¿no? Y bueno, optaban por descartar el producto y tenía que ser reemplazado por otro. Entonces se comenzó a ver, ese era uno de los motivos por el cual la ropa se perdía. Otro motivo era que la gente se llevaba las toallas, la gente se llevaba las fundas de las almohadas. Entonces los pisos de hospitalización manejaban un stock determinado que tenía que ser vuelto a cubrir cada cierto tiempo porque las prendas se perdían. Entonces comenzamos no a poner policías, pero sí a tratar de establecer un control más estricto al momento del alta para ver que pues todo estuviera, ¿no? Como lo hacen en un hotel, ¿no? En el hotel tú haces el check-out y lo que hace el del counter es llama a la persona que está en el piso y dice, oye, ¿todo ok? ¿Es el control remoto? Sí, ok, señor. Y si algo falta, bueno, lo tiene que pagar, pues, ¿no? Como corresponde. El tema siguiente, el tema de incorporación de nuevas tecnologías, y ahí vamos a ver justamente el proyecto del que les voy a hablar, que es el proyecto de historias clínicas electrónicas, pero servicios como el que hemos visto hace un rato, ¿no? De teleasistencia, por ejemplo. Si fuera el caso que la clínica angloamericana tuviera en su mayoría una población adulta, yo tendría quizá que pensar en establecer un tipo de servicio como el que hemos visto, y eso tendría que implicar también contar con personal que sepa manejar los equipos, redefinir la forma en la que atiendo a los pacientes a nivel de mis procedimientos y un montón de cosas, cambios al fin, ¿de acuerdo? Por la incorporación de estas tecnologías. Nuevas formas de satisfacer clientes, los bancos, yo no sé cuántas personas aquí todavía vamos a las agencias a hacer transacciones, ya no, todos o lo hacemos por internet, ahora incluso en el celular, o a través de los agentes que existen ahora en cualquier esquina, ¿no? Ya no hay que invertir a nivel de bancos, digo, ¿no? Un montón de dinero en implementar nuevas oficinas porque una bodega, una farmacia termina siendo ahora un punto más para hacer esas transacciones básicas que son las que más les cuesta atender a ellos, ¿no? Porque el público va y demanda seguridad, cajeros, etc. Bueno, son nuevas formas, ¿no? Y muchas de estas nuevas formas también se pueden habilitar muchas veces gracias a la tecnología que se emplea justamente, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de factores por los cuales las organizaciones se ven obligadas a tener que aplicar cambios a nivel de sus procesos para responder y mantenerse vivo, ¿no? Leía una cita que decía la rigidez es la muerte, la flexibilidad es la vida. Si eres flexible, eres como la mariposa que hemos visto, eres capaz de cambiar, de mutar, si quieres verlo así, y con eso persistes como organización en el tiempo, ¿no? Si eres rígida, simplemente desapareces, pues, ¿no? Y para explicar un poco lo que viene a continuación sobre el cambio y lo que representa, quiero apoyarme en las ideas de un señor que se hizo muy conocido porque le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Isaac Newton es un físico, filósofo y bueno, un montón de cosas, ¿no? Puso un colegio con su nombre en Lima, pero Isaac Newton revolucionó realmente el conocimiento de la física a partir de la propuesta que hizo de un conjunto de leyes que tienen que ver con las leyes del movimiento. Y aquí quiero apoyarme con algunos videos. Ley de la inercia. Todo cuerpo no sometido a ninguna fuerza ni acelera, ni frena, ni cambia de dirección. Si el cuerpo está en reposo, tenderá a mantenerse en reposo.
Si el cuerpo está en movimiento, tenderá a mantenerse en movimiento. Bien, el primer concepto con el que me quiero quedar aquí es el de la inercia, ¿no? Normalmente asociamos la inercia a estar quieto. No, como vemos en este video, la inercia tiene que ver con mantener el estado en el que nos encontramos, sea de reposo o de movimiento constante. ¿De acuerdo? Para no entrar mucho en detalle, pero con esta primera ley me quedo con el concepto de inercia. El segundo tiene que ver con la ley de interacción y la fuerza. No tanto el nombre, pero veamos el video que creo que nos va a ayudar un poco más. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. ¿Con qué me quiero quedar aquí? Con que, bueno, depende de que tan grande o que tan pequeño es el palo con el que le des, el movimiento que vas a generar sobre el objeto al cual le pegues, tiene un efecto, ¿no? Del mismo modo, si el objeto al que le vas a pegar o es más pequeño o es más grande, dependiendo del palo que utilices, el efecto que vas a obtener, más rápido o más lento. ¿De acuerdo? Y la última, la ley de acción y reacción. La tercera ley nos permite entender qué sucede cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Afirma que si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, este reacciona ejerciendo sobre aquel una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, al empujar una pared, estamos ejerciendo sobre ella una fuerza. Según la ley, la pared también aplica sobre nosotros una fuerza de igual valor y dirección, pero en sentido contrario. Nosotros realizamos una fuerza sobre la pared la efectúa sobre nosotros. Es así que en la naturaleza, las fuerzas siempre se presentan simultáneamente de a pares. Este par de fuerzas es conocido como acción-reacción. Bien, acción y reacción. Siempre se presentan de a pares, y si la voy relacionando a la segunda, cada vez que yo golpeo algo con mucha fuerza o poca fuerza, con un palo más pequeño, un palo más grande, siempre voy a tener una fuerza opuesta del mismo tamaño, pero siempre en el sentido opuesto, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, utilizando estos conceptos de las leyes de este señor, quiero ver si es que me compran esta idea, ¿no? ¿Por qué se produce el cambio en las organizaciones? Bueno, la física nos lo puede ayudar a explicar. Si me baso en la segunda ley, ¿de acuerdo? Bueno, por exigencias del mercado a nivel de, o requerimientos estratégicos, yo como manager o como gerente de una organización o como cuerpo directivo de una organización decido aplicar un cambio dentro de la organización como respuesta. Estoy aplicando una fuerza en un sentido y una dirección. Tenemos que salir de Lima para empezar a vender en provincias, tenemos que cambiar el mix del mercado porque los que atendemos nos resultan muy caros y no tan rentables, ¿de acuerdo? Y en fin, un montón de situaciones que se pueden presentar, ¿de acuerdo? Si me compran la idea, yo podría relacionar que estos motivos por los cuales se da el cambio podrían estar relacionados a esta segunda ley de Newton. Asimismo, los dos puntos que siguen, ¿no? Bueno, pues para sacarnos de la inercia, ¿no? Y como dije, la inercia no solamente es estar quieto, es o estoy quieto o me mantengo en un movimiento cansino, ¿no? Llegan los monstruos. Yo trabajo en una clínica privada y el monstruo más cercano, cerca a mi clínica, es un edificio de 100 millones de dólares que tiene no sé cuántos pisos, toda la tecnología del mundo. Entonces tú pasas, lo miras y dices, chanfle,
¿no? ¿Cómo le haces, cómo enfrentas eso? Yo no considero, o no considerábamos que estábamos en un punto detenido, sino que más bien estábamos en un proceso de movimiento, ¿no? Quizá muy lento. Bueno, hubo una fuerza externa que nos ha movido y eso implicaría pues que tuviéramos que movernos más y mejor, ¿no? Y también en el último punto, ¿no? En este caso, la incorporación de nuevas tecnologías o nuevas formas de satisfacer a los clientes, bueno, cambia la forma en la que lo haces, ¿no? No, qué flojera. Ahora, hay cosas tan sencillas como ya no ves a gente haciendo colas, ¿no? Antes en los bancos, no sé si ustedes recuerdan, colas frente a una ventanilla, luego comenzaron con cliente, no cliente, cliente VIP. Ahora metes tu DNI y te llaman sentado mientras esperas en una cosa como esta. Señor Alfredo, pase por aquí por favor, ¿no? Bueno, o sea, hasta en cosas tan simples como esas se aplica tecnología y de hecho de eso se explota un montón de información. Además, ¿no? Hay una ventaja. Bueno, ok, también las leyes de Newton nos dicen, bueno, yo aplico cambio aquí porque aplico una fuerza de cambio, porque si bien estás en movimiento, podría ser todavía mejor, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es el cambio, por qué tenemos que aplicar el cambio, pero en las organizaciones, ¿a qué se aplica el cambio, no? El esquema del que puede estar compuesto, aquí podemos adicionar. Yo luego me puse a pensar, oye, pero también está la infraestructura, están los recursos, etc. Pero en esencia, las organizaciones se mueven porque tienen personas, porque tienen procesos y porque utilizan tecnología y las relaciones que existen entre esos tres componentes. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios se pueden dar porque o se aplican cambios sobre cada uno de estos componentes de manera individual, ¿de acuerdo? Yo recuerdo hace muchos años Telefónica, cuando dejó de ser CPT para pasar a ser Telefónica, hubo un proceso de depuración de mucha gente que tenía como 35 años trabajando en la empresa para que ingresaran lo que ahora conocemos como los pulpines, ¿no? Gente que hacía la misma chamba por la mitad del sueldo. Y bueno, con la tecnología que venía Telefónica, porque además tenía el compromiso con el Estado de llegar al 80% de la población en 5 años. Y bueno, pues habrán visto y dijeron, con lo que tenemos no lo hacemos, ¿no? Supongo, no sé. Pero bueno, hay cambios que se aplican ahí. El mercado exige ciertos perfiles también, ¿no? Yo, por ejemplo, la verdad, lo tengo que decir a Gabriel, yo me siento muy feliz de poder compartir esto. Supongo, no sé aquí cuántos médicos habrá, pero ya decir que hay gente que es de una especialidad, ¿no? de un tema específico que está, o mejor dicho, la tecnología está cruzando hacia el lado de la especialidad, ¿no? Y así en un montón de rubros. O sea, yo hoy no concibo una profesión que se pueda desarrollar sin el uso de la tecnología, salvo que seamos pues chamanes solamente, ¿no? Pero más allá de eso, todas las profesiones se han visto tocadas de una u otra forma por la incorporación de las tecnologías en su quehacer diario, ¿no? Y bueno, también los cambios se dan porque comienzan a afectar las relaciones entre cada uno de estos componentes de manera individual, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué es que se da la resistencia al cambio? Ya dijimos qué cosa es el cambio, cambiar de un estado a otro, por qué las organizaciones tienen que aplicar cambios, ¿sí? ¿Y a qué se los aplican? Bueno, cuando todo esto ocurre, la pregunta es ¿por qué es que finalmente existe la resistencia al cambio? Bueno, la tercera ley de Newton nos ayuda a descifrarlo, ¿no? Porque cuando tengo que cambiar una situación para pasar de un estado A a un estado B, de alguna manera hay que tomar una decisión, una fuerza que empuja en alguno de esos aristas que hemos visto hace un rato que componen organización. Y lo normal y lo natural, porque la naturaleza es así, es que exista una fuerza de igual magnitud pero opuesta, o sea, una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría decir, visto todo lo que hemos comentado, que la resistencia al cambio se da porque, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy bien como estoy, ¿no? Mi inercia de movimiento constante, porque afecta la forma en la que hago las cosas actualmente. Claro, no, yo tengo un ejemplo que ayer justo estábamos discutiendo en una reunión de trabajo, ¿no?
nosotros emitimos ya facturación electrónica. Sin embargo, todavía tenemos que gastar en papel y en impresoras matriciales para entregarle al paciente un documento en el que conste el monto que ha pagado y el concepto. Y bueno, claro, los tecnológicos decíamos, oye, pero eso él lo tiene en su correo electrónico, o puede entrar a la página web de la clínica para descargar el comprobante electrónico. Bueno, lo cierto es que todavía estamos acostumbrados a tener que recibir un papel. Aunque si vamos a WOM o a Metro y recibimos ese voucher, a comparación de antes, este voucher no tiene ningún valor. Puede haber sido una servilleta en la que la cajera escribió algo y te lo dio, tiene tanto valor como eso. Ese voucher no es un comprobante de pago. Si ustedes leen bien las letras chiquitas, ¿no? Es una representación impresa del documento oficial, que es el que ustedes encuentran en la página web del emisor. ¿De acuerdo? Pero nos lo dan porque sí, pues oye, te pagué y mi comprobante. No me cambies la forma de hacer las cosas, yo necesito tener un papel, ¿no? Hay otros procesos obviamente en los que la disrupción ha sido tal, en los que bueno, sí, pues somos ceros papeles, ¿no? En otras ponencias nos contaba el amigo de las APP Kelling, y no me acuerdo cómo se llama la otra, ¿no? Que son hospitales cero papel, Barton, ¿no? Son hospitales cero papel. O sea, compadre, le digo, yo te felicito, porque hacer eso en el Perú debe haber sido súper complicado. Bueno, mis respetos. Dicen que lo han logrado, qué bueno. Bueno, porque el cambio puede significar más chamba, ¿no? Ahora seguro van a votar gente y yo voy a tener que hacer la chamba de él. O a lo mejor, como van a meter equipos, robots y no sé qué, a lo mejor voy a hacer menos chamba. Y si me votan, porque tengo que justificar, ¿no? Entonces, no, mejor me opongo. Si venimos haciendo las cosas, yo recuerdo hace muchos años en un banco, una persona y solo ella conocía cómo funcionaba un proceso dentro de las operaciones de TI. Y el pata se resfriaba y todos se paraban, ¿no? Porque todos dependían de él, no eran Juan dependientes, vamos a decir. Claro, el hombre tenía el conocimiento, tenía todos los años posibles en ese banco, había visto todos los cambios de tecnología hasta ese momento y él lo conocía todo. Entonces, cuando tú querías proponer algo que cambiara eso, que era lo único que él conocía, él decía, no, no lo hagan así. No, es que yo tengo que pasar por aquí para llegar al otro lado. Bueno, mira, sabes que aquí en el medio estoy yo, así que si quieres llegar allá, date toda la vuelta. Y eso implicaba que un proyecto que podías desarrollar en 3 meses, tuvieras que hacerlo en 6, solo para no tocar la parte que él conocía. Se sentía amenazado probablemente, ¿no? Claro, si van a cambiar aquello que tú conoces, te están quitando poder, te están quitando imagen y posicionamiento dentro de la organización. Bueno, también hay intereses, ¿no? Intereses, yo soy gerente y bueno, veo un montón de temas porque soy de operaciones y resulta que van a crear ahora una gerencia comercial. Oye, me van a quitar chamba, a lo mejor el patita que es bueno, lo van a terminar votando. No, ¿sabes qué? No me conviene, no le conviene a mi equipo el cambio y me opongo a él, por proteger a la gente que trabaja conmigo, a mi equipo. En otros casos es un tema de pares, ¿no? Bueno, ¿tú cómo la ves? No sé, ya no me parece. ¿Qué dices? Nos oponemos. A veces de una manera concertada y otras veces no necesariamente. ¿De acuerdo? Pero se da. El miedo al fracaso, lo que viene es nuevo, de qué se tratará, con qué se come, ¿de acuerdo? Es natural, ¿no? Porque es nuevo y porque es desconocido. Muchas veces también escuchamos, ¿no? Ya, pero ¿y eso cómo me beneficia? ¿Yo qué gano aquí, no? O sea, ¿por qué si en sistemas tenemos un dicho que dice, si funciona no lo toques? Si así lo hacemos, ¿para qué, no? ¿Para qué tengo que cambiarlo? ¿Por qué tendría que... ¿Qué voy a ganar yo participando del cambio, siendo parte del cambio? ¿De acuerdo? Y muchas veces también hay algunas experiencias en las que, bueno, pues, como decía hace un rato, si es que el tema del cambio no se gestiona, muchos proyectos pueden fracasar. No, y eso ya lo hicieron la vez pasada y no funcionó. ¿No? Así que no me vengas a vender lo mismo, no cuentas con mi apoyo. Sí, pues esas cosas también funcionan, ¿no? Así ocurren, digo. Bien. Finalmente, entonces, ¿qué cosa es la gestión del cambio? Bueno, la gestión del cambio no es más que un grupo de procesos, ¿de acuerdo?
no, bueno, hay algunos libros que establecen una forma de trabajo a manera de una metodología para gestionar el cambio, ¿de acuerdo? Pero no es otra cosa que un conjunto de procesos que te dice cómo explorar, cómo está el terreno, cómo definir tu estrategia y de ahí en adelante cómo hacer seguimiento de que tu estrategia está siendo buena a la hora de ejecutarla, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué sirve este conjunto de procesos? Como digo, para ordenar, controlar y sistematizar, es decir, hacerlo de una forma siempre similar cada vez que lo ejecutes, con el fin de hacer que el cambio primero se implemente y que se implemente de una manera duradera. Porque también ocurren proyectos que logran el objetivo solo por cumplir con la foto, porque va a venir el gerente general o el de afuera, si es que es una multinacional. Bueno, se logró implementar, gané mi bono, es más, ¿no? Y 2 meses después, los indicadores se dejan abandonados, la eficiencia que puedes haber logrado queda ahí, todo lo contrario, ¿no? Termina siendo más bien un tema ineficiente, en fin. Es importante también, a través de la gestión del cambio, tratar de lograr de que el cambio sea participativo, ¿no? Que incluya, que haga que todos los involucrados tomen parte de esto nuevo que estamos haciendo. Porque solo así, si la gente que participa te compra la idea, lo hace suyo y lo lleva adelante. Y si alguien lo critica, en lugar de criticarlo, se voltea y te dice, bueno, ¿cómo lo mejoramos? Y tú te lo ganaste gratis, ¿no? O sea, mira, qué bien. Entonces ya no es uno que lidera a un grupo de gente, sino son todos como una unidad que buscan conseguir el objetivo que busca el cambio. ¿De acuerdo? Aquí entonces, esto que les he comentado antes como un previo conceptual, vamos a decir, del cambio, vamos a ver cómo lo aplicamos al tema de la Clínica Angloamericana, al proyecto principalmente, aunque por ahí podría darles algunos ejemplos de otros proyectos de implementación de tecnología en los procesos asistenciales, ¿de acuerdo? A nivel de la estrategia, por ejemplo, para lograr justamente la participación, el hecho de que a mí nadie me dijo, ¿y esto con qué se come? Esto se le ocurrió al DTI probablemente, ¿no? En primer lugar, el proyecto de historia clínica electrónica, si bien tiene una fuerte componente de tecnologías de información, no es un proyecto del área de TI, ¿de acuerdo? Es un proyecto estratégico, es un proyecto de la organización. ¿Y qué implica? En la Clínica Angloamericana yo reporto al gerente general, que quien tiene la bandera del proyecto es el gerente general. Nosotros somos una herramienta para implementarlo, ¿no? Y es más, por estrategia, en alguna de las reuniones como estas, en las que informamos los avances, en el estrado, por llamarlo de alguna forma, no estoy yo. Está mi jefe y está el director médico. Entonces, vamos a verlo más adelante, ¿no? Yo lo llamo follow the leader, pero realmente es la mejor manera, es la mejor estrategia para llegar a la gente y que la gente se vaya comprando la idea, ¿no? Nosotros, para desarrollar el proyecto en sus inicios, ese desayuno, ese café que te sientas y se juntan 4 o 5 y dices, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Ya estaba establecido que este proyecto había sido incorporado al planeamiento estratégico de la organización, era entonces un proyecto estratégico, ya no era un proyecto de TI solamente, ¿sí? Y dijimos, no, mira, la manera de hacer esto es que todos participen, porque cuando toque el momento de implementar el cambio, la única manera de que lo hagan suyo es que hayan participado en la definición, que ellos hayan vertido opinión sobre qué les parece o no les parece. Bueno, y en ese momento lo que hicimos fue formar un equipo multidisciplinario, como vemos aquí, en el que, claro, yo a propósito me pongo al final, ¿no? Para dejar en claro de que quienes tenían la voz cantante eran ellos. Yo era el secretario de esa reunión, ¿no? Yo tomaba nota de lo que tú piensas, cómo crees que debemos orientar esto. Mira que yo tenía la experiencia de esto que vi en otro lado. Bueno, lo traemos aquí y mezclamos tu idea con la de este otro, más como un articulador que como un líder. ¿De acuerdo? Es un primer paso, ¿no? Para ir ganando adeptos a la idea del desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la lista de cosas que hemos visto de por qué se da la resistencia al cambio, con este primer tema que acabo de comentar, yo quisiera decirles que lo que logramos atacar con esa estrategia fue todo lo que estoy marcando de rojo, ¿no?
Porque si tú estás participando en la definición, bueno, ya no es un tema nuevo para ti. Ya sabes que lo que viene, mira, ya no va a imprimir pues las facturas, ¿no? Se las va a mandar al correo. Y es más, cuando vas a reuniones con gente de tus grupos de trabajo, tú lo comentas, ¿no? Y vas diseminando. Ese es un poco también el objetivo, ¿no? Dentro de tu grupo de profesionales. Los médicos con los médicos, los químicos con los químicos, los tecnólogos con los tecnólogos. Y así, la idea, de repente yo iba por un pasadizo y me decían, oye, ¿es cierto que cuando se implemente la historia clínica y electrónica ya no van a haber recetas físicas que el médico tiene que firmar? Sí, le digo, ¿y cómo sabes? No, lo que pasa es que en el cumpleaños de tal me encontré con cual y me dijo que iba a ser así. Bueno, qué bien, ¿no? Ya no era novedad, pues, ¿no? Ya vas diseminando la idea en cada uno de los grupos, ¿no? Deja de ser desconocido por este tema de la diseminación. Como ya sabes de qué se va a tratar, bueno, lo asimilas, ¿no? No es que me lo están imponiendo. El problema es que vayas y digas, mira, sabes que a partir de ahora lo vas a hacer así. Si tú participas en la definición, el modelo final termina siendo algo que tú aceptas. Sí, pues va a demandar un paso más, pero ese paso más me va a permitir registrar, en el caso de los químicos, las alergias. Y eso es en pro de mi chamba, ¿no? Cosa que así no dispenso un medicamento que pueda terminar haciéndole daño al paciente. Bueno, ok, lo acepto. ¿De acuerdo? Aquí está lo que yo les digo, ¿no? El follow del líder. Importantísimo. El proveedor con el que nosotros trabajamos es una empresa europea que tiene varias implementaciones en el viejo continente. Y tuvimos la suerte de poder ir a revisar algunas de las instalaciones que tenía este producto para ver cómo funciona, qué inconvenientes habían tenido en las implementaciones, aun cuando la realidad de los procesos de atención en Europa, en Italia, en España, sean distintos a cómo funcionan en el Perú y sean distintos a cómo funciona en una institución privada. ¿De acuerdo? Pero yo quise ponerles profesamente estas fotos porque el Colorado que está aquí, ¿no? Es mi jefe, y este señor aquí, este flequito, es mi director médico, ¿no? Bueno, yo solo salgo con esta foto, ¿no? Pero después ellos eran los que preguntaban y cómo te fue, y cuánto te costó, y qué dijo la gente, y cómo reaccionaron los médicos, y cómo creció tu nivel de atención o cómo bajó, qué dicen tus pacientes. Ellos hacían las preguntas, ¿no? Luego, cuando regresamos, ellos eran los que ponían el tema, y vamos a ver más adelante cómo en una reunión que hubo, yo no estuve sobre la mesa, estuvieron ellos, y ellos eran los que decían, mire, esto va a funcionar así, necesitamos tu compromiso, tu compromiso, tu compromiso. Entonces, si el líder máximo te está comprometiendo a ello, creo que no queda más que seguir la ruta, ¿no? Si vamos a cambiar la forma en que la gente hace las cosas, y en el tema de la historia clínica es un tema muy fuerte porque todo era en papel, 1500 formatos, y después que fuimos acreditados por Joint Commission International pasaron a ser 3000, porque todo tiene que quedar registrado, tiene que haber evidencia de todo, y en fin, formatos que se cruzaban, formatos que se duplicaban entre el químico y las enfermeras. Creo que esto es novedad, ¿no? Nadie lo hace, ¿no? En un lugar ocurre así seguro, pero bueno, aquí sí. Pero ahora, todo eso pasaba del formato de papel al formato electrónico. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer factible? Vamos a utilizar equipos fijos, vamos a utilizar tabletas, vamos a usar laptops montadas en carritos, como vemos allí. Ya, pero ¿sabes qué? Tengo un tema. Hicimos un levantamiento de información y resultaba que en las enfermeras el 80% tenía un nivel básico del uso de informática. O sea, y para decirlo bonito, no uso informática, no quiero mal hablar, pero estoy hablando de prender una compu y darle clic al botón de inicio, ¿no? Tuvimos que hacer ese levantamiento, porque si yo las iba a someter después a una cosa como esta, iban a decir así, ¿no? ¿Y esto con qué se come? Y eso no iba a ir en pro de la implementación de mi proyecto. Tuvimos que hacer algunas evaluaciones sobre qué implicaba utilizar el carrito o la tablet, de qué tamaño era la tablet. Una tablet tan linda como la que tiene Gabriel, una más pequeña, una más grande. Los médicos, ¿no? ¿Sabes qué nos decían los médicos? Mira, no puede ser tan grande porque como yo voy con mi mandil, tiene que ser algo que quepa en el bolsillo del mandil. Doctor, pero eso es muy chiquito, ¿y cómo va a ver? Ah, ¿verdad, no? No, entonces tablets no. Doctor, ¿está seguro? Pero le da movilidad. Los cuartos,
dependiendo del tamaño, o es más pequeño o es más grande. En la Anglo, bueno, tenemos, todas son habitaciones individuales, entonces no tienes problema de que si vas con estos carritos, cómo pasas entre cama y cama para hacer el registro, ¿no? Pero también tenemos habitaciones en las que entra la cama y un velador, y el carrito, ¿cómo entra? Entonces, ¿qué utilizan ahí para el registro? Una tablet en la pared, una laptop adosada a la pared. Todas esas cosas hay que verlas, porque en el momento en que vayas a implementar, las enfermeras y los médicos te van a decir, no, no se puede, así no puedo chambear, no, y te tiran abajo el proyecto, ¿no? Entonces el tema de la gestión del cambio, para evitar todas esas fuerzas negativas, de las que hemos hablado al inicio, es adelantarse, es preverlo. Claro, ahora no quiere decir que porque lo hiciste el éxito está garantizado, no, pero lo que haces es minimizar la probabilidad de que esas fuerzas negativas terminen tirando abajo tu proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, otra opción, que es una realidad, ¿no? Hoy día todo el mundo tiene un dispositivo móvil, o un celular o una tablet, o la gran mayoría, por no decir todo el mundo, ¿no? Entonces la política es, ya, ¿qué hago? ¿Los compro yo? No, pero ¿sabes qué? ¿Para qué me vas a dar una si yo ya tengo la mía? Nos decían. Bueno, existe un concepto dentro de la gestión de TI, de la infraestructura de TI, que es este término gringo, ¿no? Permite que el usuario utilice su propio dispositivo, ¿no? Bring your own device. Ya, ok, pero ahí tengo un problema de seguridad. ¿Qué pasa si tienes acceso a mis sistemas, dejas tus claves grabadas y tu dispositivo se lo roban, se te queda en el taxi, en la combi, en el metro, qué sé yo? ¿Qué pasa si lo utilizan tus hijos pues para jugar al no sé cuantito y está con virus, y a la hora que llegas a mi institución y te conectas a la red mía, terminas contagiándole? Eso también hay que preverlo, ¿no? Pero son situaciones que se van dando y que tú tienes que ir chequeando y cómo lo hacemos, qué decisión tomamos. Algunas veces, como aquí, realmente la decisión no es única, ¿no? Mira, vamos un tanto por aquí, otro tanto por allá y otro tanto por acullá. Pero siempre haciendo la revisión, por lo menos date el trabajo de mapearlo y decir, tener una noción de qué se trata, ¿no? Ciertamente no para todo se puede hacer pues un análisis estadístico, con corridas que digan que la probabilidad demuestra que el 80%, no es posible, ¿no? Pero que no te sorprenda. La gestión del cambio va por el hecho de que tú lo mapees y no te sorprenda, porque cuando ocurre no tienes una manera de reaccionar contra esa fuerza negativa, ¿de acuerdo? Entonces, de la lista que planteamos sobre la resistencia al cambio, de por qué se da la resistencia al cambio, el hecho de hacer esta evaluación previa del equipamiento, de preguntarle al doctor, de preguntarle a la enfermera, de hacer el estudio de, mira, los equipos grandes no entran en este lugar porque no hay espacio, en UCI, por ejemplo, no sé, o en los box de urgencias, en los consultorios, que algunos médicos nuestros tenían sus PCs, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la nuestra o dejamos que el médico trabaje con la suya? Todas esas cosas, ¿a qué nos ayudaron a combatir? Yo considero que esas que estoy marcando allí, ¿no? Les hablaba de que las enfermeras, bueno, estas enfermeras que en el 80% tenían un nivel básico de informática, entre comillas informática, lo que tuvimos que hacer es empezar a darles cursos básicos de informática. Te presento a la PC, se prende aquí, esto es un periférico, esto es un mouse, esto es Office, ¿no? Cosas tan básicas como esas. Esa es la realidad. O sea, había gente que PowerPoint así, ¿no? De lejitos, una hoja de cálculo, hacer una fórmula, o sea, que son cosas que tú esperarías que de base las tenga el personal para poder sobre eso hacer todo lo demás, ¿no? Bueno. Respecto a la organización, y esto tiene mucha relación con lo que yo mencionaba hace un rato del equipo multidisciplinario que utilizamos al inicio, de la participación directa del gerente general y del director médico, ¿de acuerdo? En la organización del proyecto, esta es la parte del proveedor, ¿no? Esta es la parte de la organización dentro de la Clínica Angloamericana. Esto de las cabezas es un proyecto que es codirigido, porque el proyecto tiene una componente técnica, y ahí mi cargo es el de director técnico, me siento como un futbolista, y el presidente del Comité de Historias Clínicas, que es un médico, es el director funcional del proyecto. Y como ven, toda la estructura depende de esto de aquí, aunque les soy sincero, depende en un 80% de esta persona. O sea, él es el que lidera, el que gestiona, el que ve los avances del proyecto.
Los temas tecnológicos de que si está listo el cable, que si el sistema no tiene errores, es así de chiquitito. Se confirma que no es un proyecto de TI, porque todo lo demás está ahí, ¿no? Sí. ¿El presidente del Comité de Historias Clínicas vendría a ser como el jefe de archivo? No, en las instituciones de salud, por norma de técnica, debe existir un comité de historias clínicas. Y en este caso, un comité de historias, el comité de historias clínicas está presidido por un médico. Es el que determina qué formatos se utilizan dentro de la historia, ¿de acuerdo? Es exigido por ley. Entonces, lo que vamos a implementar es un sistema de historias clínicas electrónicas. Lo que nosotros establecimos es que ¿quién mejor para dirigir ese proyecto que el médico que preside el comité de historias clínicas? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y aquí pues incorporamos a 3 personas que son puntales, ¿no? La directora de enfermería. Bueno, el cuerpo de enfermería normalmente es más vertical, ¿no? La directora habla y abajo todos se mueven, como las hormiguitas, ¿no? Monstruo, porque la verdad, si la directora compra la idea, todos caminan en ese sentido, ¿no? La supervisora, los patios de hospitalización, todos se mueven en ese sentido. Bacán. Por otro lado, el director médico, ¿no? Ya lo vimos, estuvo en la visita a Italia, en la visita a España, preguntando, conociendo conceptos de estándares, estas cosas que hemos visto, SNOMED, HL7, DICOM, que creo que estuvieron en la primera charla, estuvieron ahí conociéndolas para saber cuál era el impacto y el uso en el proyecto. Y bueno, el presidente del Comité de Historias Clínicas, que como digo también es un médico, ¿no? Entonces aquí hemos tratado nuevamente a través de la estrategia y de la forma como organizamos la gestión del proyecto, de involucrar a todos los que tienen, a todos los grupos de interés. ¿Sí? ¿Qué me fui volando con esto? Bueno, considero que lo que está marcado de rojo, ¿no? El tema de los grupos de interés, ¿no? Si estás incorporándolos, dándoles poder de decisión sobre el proyecto además, claro, y no es dárselo por dárselo, ¿no? O sea, todo dentro del marco de la gestión del proyecto bien delimitado, ¿sí? El tema de la comunicación durante la gestión del proyecto. Mi jefe, el director médico y las personas de la empresa consultora que trabajó para nosotros. Este fue el kickoff, una reunión que se hizo en un hotel con todo el staff de médicos de la clínica, en que les dijimos, el proyecto va a empezar, se va a desarrollar de esta manera durante tanto tiempo y necesitamos tu apoyo, tu apoyo, tu apoyo. Y se formaron los grupos de trabajo. Como ven, les digo, yo en esa mesa, yo fui el que tomé las fotos, ¿no? Sí, o sea, por un tema de estrategia. Porque conseguir la participación y el tema y el compromiso de los médicos realmente no era un tema tan sencillo, ¿no? De saque. Básico, un plan de comunicación. Los proyectos de TI, cuando tienen que ver solo con TI, normalmente nosotros, los loquitos, nos encerramos, ¿no? Con nuestros audífonos en una esquina, trabajamos hasta que sacamos el producto y le decimos, doctor, aquí está. Aquí no, cada mes había que presentar en una reunión muy sencilla con los líderes de los servicios, decirles estamos así, estamos asá. De hecho se formaron grupos de trabajo con médicos, enfermeras, tecnólogos, para recabar información sobre cómo deberían modelarse las fichas de la historia clínica electrónica, que no necesariamente eran las mismas o iguales a las del papel, ¿de acuerdo? Porque la idea también era mejorar, ¿no? Estamos pasando de un estado A a un estado B, y este estado B tendría que ser mejor. Si hay formatos que se duplicaban, pues había ya que eliminar la duplicidad, por ejemplo, ¿no? Toda la información del proyecto, cosas tan básicas como el cumpleaños del doctor tal, el grupo de trabajo X logró tal objetivo dentro de su cronograma, todas esas cosas se iban comunicando a través del intranet, de boletines de trabajo. Además que se generaron charlas por grupos distintos, ¿no? Porque lo que quiere escuchar una enfermera es distinto a lo que quiere escuchar un médico, distinto a lo que quiere escuchar un químico farmacéutico, en temas de detalle, por el tema técnico y como mensaje, ¿no? ¿De acuerdo? Mi esposa sufre mucho con el chat que tiene con las mamás del colegio de mi hija, ¿no? Bueno, este chat de arranque en producción, en el que estuvieron inmersos todos los involucrados, era muy gracioso, ¿no? Porque todo el mundo daba sus vibras, ¿no? Sí, vamos, el primer día, ¿no? Vamos, y la foto de la paciente con
con su primera orden de atención abierta dentro del sistema, comunicadas a todos en ese instante, ¿no? Y nunca dudé de ustedes, dicen, ¿no? Es la gerente de operaciones, ¿no? Que forma parte del equipo de trabajo. Bien, bueno, es una manera de comunicar en línea todo lo que se va haciendo, ¿no? Y así la gente sabe qué está ocurriendo, ¿no? En instituciones grandes es mucho más complicado. ¿Qué cosa eliminamos como resistencia? Bueno, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido y la influencia de factores históricos, porque estábamos demostrando que no se hacía igual, ¿no? Básica, la formación. Ya les decía yo, curso sub-0, ¿no? De informática, tuvimos que implementar un ambiente de capacitación dentro de la clínica, ambiente que no teníamos, pero es el proyecto más importante de la institución. Y sabes que esos dos que trabajan allí, que vayan a un escritorio camarote y, y ese lugar lo acondicionamos como una sala de capacitación, ¿no? Todos los recursos que los usuarios necesitan, porque los médicos tienen muy poca disponibilidad, o muy temprano por la mañana, de 6 a 8, o de 1 a 2 en el almuerzo, o de 8 a 10 por la noche, porque en el intermedio están atendiendo consulta o están haciendo cirugías. Tenemos médicos de planta que, bueno, sí tienen que adherirse a un horario que establecíamos, pero otros médicos con los cuales somos como una sociedad estratégica, bueno, yo me tengo que acomodar a su horario, doctor. Usted dígame, no, el sábado. Bueno, tuvimos un grupo de gente que estuvo viendo solo los sábados la capacitación. Motivaciones, ¿no? La manera en la que tú decíamos que el usuario estaba ya capacitado en el uso del sistema, una cantidad mínima de horas, un pequeño examen al final y teníamos un cuadro de méritos, ¿no? Por áreas. El empleado A sacó 20, el empleado B sacó 19, y aunque no creas, eso motivaba a la gente a que cuando le tocaba llegar a la charla de capacitación estuvieran tranquilitos, el celular apagado y no recibían llamadas del servicio, y porque querían estar primero después en el cuadro de mérito, ¿no? Porque además recibían el diploma de parte de nuestro gerente general, ¿no? Todo con un tema de motivación, porque, digamos, es la manera de hacerlo, ¿no? Bien. Algo que yo quiero resaltar, charlas a médicos. Quien está dictando la clase es un médico, que es el director del proyecto, junto conmigo, el presidente del Comité de Historias Clínicas Electrónicas. Charlas a las enfermeras. Quien está capacitando a las enfermeras es una enfermera, ¿de acuerdo? No somos nosotros, no es el proveedor. Nosotros formamos a un grupo de formadores, importantísimo. Es distinto que yo me ponga acá y diga un medicamento, no sé, pues Panadol contra... No. Un médico le hace una pregunta a un médico, una enfermera le hace una pregunta a una enfermera, al nivel en que se entienden, con el lenguaje en el que se entienden. Y la única manera de poder hacerlo es que estas personas estén tan capacitadas como para poder asumir una charla de capacitación. Bueno, y con la capacitación obviamente me vuelo mucho de los temas por los cuales podría estar generándose un cierto tipo de resistencia, ¿no? El acompañamiento en el proceso de adopción. Bueno, nosotros, ya vieron, ¿no? Hay un grupo de médicos y un grupo de enfermeras que son las que capacitan y son las más entrenados. Cuando salimos a producción, en el tema de las consultas, por ejemplo, era muy complicado porque el médico estaba en su consultorio y se trababa en algo y, pues, digamos, teníamos a un paciente semidesnudo que estaba siendo evaluado y no iba a entrar yo, pues, ¿no? No, tenía que entrar otro médico vestido de bata, a la paciente, señora, disculpe, señor, disculpe, y entendían su tema y se retiraban, ¿no? Igual las enfermeras. Y bueno, básico, porque el hospital trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, el personal administrativo no necesariamente, pero teníamos que establecer personal de soporte durante las guardias, ¿no? O sea, las noches, los fines de semana, porque si alguien se trababa, tenía que haber alguien de soporte que lo pudiera ayudar a destrabarse. Y estamos ahí, ¿no? Los que están ahí es mi gente, ¿no? Trabajando con los médicos en el momento de la salida, ¿no? Dándoles apoyo. Nosotros hicimos una salida progresiva porque no tengo tanta gente para dar soporte. Primero este sector, todos ahí. Luego de allá, aquí y allá. Bueno, y estos ya están máster, los dejamos, nos vamos al otro lado, ¿no? Para ir dándoles un poco en la yema. ¿Cuáles fueron las fuerzas negativas que pudimos, digamos, combatir con este acompañamiento en el vivo? Las que mostramos acá, ¿no? Importantísimo, además, en ese acompañamiento tú vas identificando quiénes realmente te colaboran. A pesar de que puedas haber hecho todo lo que has hecho en la gestión del cambio, siempre vas a encontrar usuarios duros. No, esto no funciona. No, yo no quiero.
Ve, pero registra, no, tengo que hacer un ratito, y se van, ¿no? Te ayuda para eso. Presentábamos también junto con el cuadro de mérito indicadores de cumplimiento, ¿no? El doctor A tiene 40 fichas registradas, el doctor B tiene 15. O sea, eso los mata, ¿no? No, ¿y por qué él tiene 40? A ver, ven, Zambito, ven, ¿cómo hago acá? ¿Dónde encuentro el CIE-10 aquí? Mira, sí, doctor, ya, ok, gracias. Uy, se ponían las pilas, ¿no? Y a la siguiente semana, 40-40. Es una sana competencia, realmente, ¿no? O sea, los médicos son personas muy competitivas, eso no cabe duda. Con esa parte del acompañamiento, también atacamos todas estas fuerzas. Y bueno, finalmente, ¿no? Todo esto de la gestión del cambio, yo les he hablado de un proyecto muy puntual, historias clínicas electrónicas, quizá podríamos discutir o comentar mucho más sobre lo que ello implicó, pero ya no es ciencia ficción, ¿no? Ya vimos telemedicina, seguramente vamos a ver muchas más cosas aplicadas a la salud. Este ejemplo que quiero dejarles solamente es para que veamos realmente a nivel de personas, tecnología y procesos qué tanto vamos a tener que gestionar en el futuro. Y con esto termina mi presentación. El Care Manager. Una bandeja de carga de dispositivos. Ya no están conectados, ¿no? Los cables, esas cosas que no existen. La tecnología NFC, ¿no? Que de tu celular puedes proyectar de manera inalámbrica sobre un televisor. Una videollamada. El posicionamiento dentro de la institución, bueno, estos hospitales que son gigantescos, ¿no? Se pone en rojo porque ya lo tomó. Realidad aumentada, como la del Pokémon Go, ¿no?